La primera vez que pensé seriamente que mi matrimonio se había roto fue a las 3:20 de la madrugada, con mi mujer sentada en el suelo del pasillo, la espalda contra la pared, los ojos rojos, las manos temblándole y repitiendo mi nombre como si yo ya me estuviera yendo para siempre, mientras yo estaba de pie con una mochila abierta, metiendo dentro cosas al azar, sin saber muy bien qué estaba haciendo ni a dónde iba, solo con la certeza de que si me quedaba un minuto más en esa casa iba a explotar por dentro o a decir algo que no tendría vuelta atrás, porque en ese momento sentía una mezcla rara de rabia, miedo y una tristeza seca, sin lágrimas, como cuando el cuerpo todavía no entiende lo que la cabeza ya ha aceptado. No te voy a mentir, esa imagen no se me ha borrado, y lo peor es que cuando pienso en cómo llegamos a ese punto, no recuerdo un solo gran golpe previo, sino una acumulación de pequeñas cosas que fui dejando pasar porque siempre he sido de los que creen que las relaciones no se rompen por una discusión, sino por el silencio que viene después, y aún así, yo mismo me fui quedando callado. Hasta ese momento, yo no sospechaba de infidelidades ni de dobles vidas ni de nada parecido, lo que sentía era una presión constante en el pecho, como si algo estuviera mal pero no supiera ponerle nombre, y esa sensación empezó semanas antes, en cosas muy concretas, como la forma en que ella entraba en casa y dejaba las llaves en la mesa sin mirarme, o como cenábamos uno frente al otro hablando solo de lo imprescindible, o como cualquier comentario mío, incluso dicho con cuidado, parecía molestarle más de lo normal, y yo, en vez de enfrentar eso, empecé a tragarme las palabras, a responder con monosílabos, a pensar que quizás estaba exagerando, que todos los matrimonios pasan por rachas, que el cansancio, el trabajo y la rutina hacen mella, y que lo mejor era no añadir más leña al fuego. Recuerdo muy bien una noche concreta, una de esas que luego vuelven una y otra vez a la cabeza. Estábamos cenando tarde, casi las 11, porque ella había salido después del trabajo, y cuando le pregunté cómo le había ido, no para interrogarla, sino porque era una pregunta normal entre dos personas que comparten una vida, me respondió con un bien seco, sin levantar la vista del plato, y ahí sentí una punzada, no de celos ni de sospecha, sino de distancia, como si ya no estuviera hablando con mi mujer, sino con alguien que solo estaba de paso por mi casa. No dije nada, seguí comiendo, y en ese silencio entendí que llevaba días haciendo lo mismo, guardándome lo que sentía por miedo a provocar una discusión que no sabía cómo terminaría. A partir de ahí, empecé a notar que yo también cambiaba, me volví más observador y menos participativo, escuchaba más de lo que hablaba, y cuando ella me preguntaba algo, respondía lo justo, no como castigo consciente, sino porque realmente no me salían las palabras, como si todo lo que quisiera decir fuera a sonar mal o fuera a ser usado en mi contra, y esa actitud mía, lejos de arreglar nada, fue creando una tensión rara. Una convivencia extraña en la que compartíamos espacio pero no emociones, y eso pesa más de lo que parece cuando lo cuentas desde fuera. Hubo un momento en el que ella me enfrentó directamente, me dijo que estaba hartándose de mi silencio, que no sabía qué me pasaba, que parecía que yo ya no estaba ahí, y cuando me lo dijo, con enfado pero también con algo de miedo en la voz, me quedé bloqueado, porque tenía razón, pero no sabía cómo explicarle que mi silencio no era indiferencia, sino una forma torpe de protegerme, de no empeorar las cosas, y cuando intenté decirlo, salió mal, como suelen salir mal las conversaciones importantes cuando las has aplazado demasiado tiempo. Ella se levantó de la mesa, dijo que estaba cansada de hablar sola y se fue a la habitación, dejándome con la sensación de haber perdido una oportunidad importante sin saber muy bien cómo. Los días siguientes fueron una especie de tregua falsa, ella se mostraba más cariñosa de repente, me daba besos al salir, me preguntaba cómo estaba, incluso buscaba contacto físico, y yo no sabía cómo interpretarlo, porque una parte de mí se alegraba, pero otra sentía que algo no encajaba, que ese cambio tan rápido no venía de una conversación sincera, sino de algo que yo no estaba viendo, y aún así, decidí aceptar esa cercanía, pensando que tal vez era el principio de arreglar las cosas, que no todo estaba perdido,
que a veces solo hace falta un poco de buena voluntad por las dos partes. Hubo una noche en la que volvimos a acostarnos juntos después de varios días de distancia, y aunque físicamente todo fue normal, incluso cercano, emocionalmente yo me sentí lejos, como si estuviera cumpliendo un papel, y cuando terminó, me di la vuelta, y ella se acurrucó a mi lado como siempre, pero yo no pude evitar pensar que algo se había enfriado entre nosotros de una forma que no sabía cómo revertir. No era rechazo, era desconexión, y eso es mucho más difícil de arreglar porque no se ve a simple vista. Con el paso de los días, la comunicación volvió a reducirse, esta vez por parte de los dos, y la casa se llenó de silencios incómodos, de cenas rápidas, de noches en las que cada uno se iba a la cama a una hora distinta, y yo empecé a sentir que estaba viviendo con alguien que ya no me contaba su vida, que compartía conmigo lo justo para mantener la apariencia de normalidad. Y aunque en ese momento todavía no pensaba en traición ni en engaños, sí sentía que algo importante se me estaba escapando de las manos. La presión emocional empezó a acumularse en mí de una forma que no supe gestionar bien, me notaba irritable, cansado, con la cabeza llena de preguntas que no me atrevía a formular en voz alta, porque tenía miedo de las respuestas o, peor aún, de que no hubiera respuestas claras, y ese miedo me fue empujando a una especie de pasividad peligrosa, a dejar que los días pasaran esperando que algo cambiara solo, como si el tiempo, por sí mismo, fuera a arreglar lo que nosotros no estábamos afrontando. Ahora, mirando atrás, sé que esa fue la etapa en la que todo empezó a resquebrajarse de verdad, no porque hubiera un secreto concreto que yo estuviera a punto de descubrir, sino porque dejamos de hablarnos con honestidad, dejamos de decirnos lo que dolía, y cuando una relación llega a ese punto, cualquier cosa que venga después, por pequeña o grande que sea, cae sobre un terreno ya agrietado. Yo no lo sabía entonces, o no quería saberlo, pero esa distancia, ese silencio compartido, fue el preludio de algo mucho más duro que estaba a punto de salir a la luz, algo que en ese momento ni siquiera imaginaba, y que cuando llegó, lo hizo sin avisar, rompiendo de golpe la poca estabilidad que aún creía tener. El descubrimiento no llegó como una escena de película ni como una revelación clara y ordenada, llegó de la forma más absurda y devastadora posible, una mañana cualquiera, cuando yo estaba sentado en la cocina con el café ya frío, revisando un sobre que no iba dirigido a mí pero que había llegado a casa con nuestro nombre en grande, de esos sobres gruesos que no traen publicidad ni facturas, y lo abrí sin pensar demasiado porque ella no estaba y porque durante años había sido normal que cualquiera de los dos abriera el correo del otro, y dentro no había una carta, ni una notificación, ni nada que yo pudiera haber imaginado, sino un programa impreso de un acto benéfico de un centro cultural del barrio, con una portada sencilla, fecha, hora, lugar, y dentro una lista de colaboradores y participantes, y ahí, en una página central, en una sección titulada Agradecimientos Especiales, vi su nombre completo seguido del nombre de otro hombre, juntos, como si fueran una unidad, como si fuera lo más natural del mundo, y durante unos segundos no entendí lo que estaba viendo, porque mi cabeza intentó colocarlo en algún sitio lógico, como un error de imprenta, como una coincidencia de nombres, como cualquier cosa que no fuera lo que era. Me quedé mirando esa página mucho rato, tanto que el café se me enfrió del todo y no me di cuenta, repasando las letras una y otra vez, el orden, la tipografía, la forma en que los nombres estaban alineados. Y cuanto más lo miraba, más claro se hacía que no era un error, porque conocía ese nombre, no personalmente, pero lo había oído alguna vez en conversaciones vagas sobre actividades del barrio, y lo que me terminó de rematar fue una pequeña frase debajo, algo tan simple como por su apoyo constante y compromiso conjunto, que no dejaba lugar a interpretaciones inocentes, porque no hablaba de trabajo, ni de colaboración puntual, hablaba de algo compartido, sostenido en el tiempo, y ahí sentí como el estómago se me cerraba de golpe. No grité, no tiré nada, no rompí el papel, me quedé quieto, con esa calma rara que llega cuando algo es tan grande que el cuerpo no sabe cómo reaccionar todavía, y empecé a reconstruir mentalmente las últimas semanas,
Los días en los que ella decía que iba a reuniones, a actividades, a colaborar con cosas que yo nunca cuestioné porque siempre me había parecido bien que tuviera su espacio, su vida más allá de mí, y de repente todo encajaba de una forma sucia, incómoda, como piezas que no quieres que encajen pero lo hacen igual, y mientras más pensaba, más claro se hacía que yo había estado presente físicamente, pero ausente de verdad. Recuerdo que cerré el programa despacio, como si hacerlo de golpe fuera a empeorar algo, y lo dejé sobre la mesa, y durante un rato largo solo escuché el ruido del reloj de la cocina, marcando los segundos, uno tras otro, y me di cuenta de que estaba temblando, no de rabia todavía, sino de algo más parecido al miedo, al vértigo de darte cuenta de que la vida que creías conocer tiene zonas que nunca viste, y que esas zonas no son pequeñas ni recientes, sino que llevan tiempo creciendo a tus espaldas. Cuando ella volvió a casa esa tarde, yo ya había pasado por todas las fases posibles en mi cabeza sin decir una palabra, desde pensar que quizá había una explicación razonable hasta aceptar que no la había, y cuando la vi entrar, dejar el bolso, saludarme con un beso rápido en la mejilla como si nada, sentí una mezcla de ganas de gritarle y de protegerla, una contradicción brutal que me dejó aún más descolocado, y decidí no decir nada en ese momento, no por cobardía, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba aquello, si era una confusión puntual o algo que llevaba tiempo existiendo sin que yo lo supiera. Esa noche cenamos juntos, hablamos de cosas superficiales, del trabajo, de la semana, y yo la observaba con una atención casi obsesiva, buscando signos, gestos, algo que delatara una doble vida. Y lo peor fue darme cuenta de que no había nada evidente, que la mujer que tenía delante era la misma de siempre, y eso, lejos de tranquilizarme, me hizo sentir aún más pequeño, más engañado, porque significaba que había sido capaz de compartimentar su vida de una forma que yo no había visto venir. Al día siguiente, sin decírselo a nadie, fui al centro cultural que aparecía en el programa, no con la intención de montar una escena ni de enfrentar a nadie, sino porque necesitaba confirmar que aquello era real, que no estaba exagerando ni malinterpretando algo, y al entrar, vi fotos colgadas en un panel de anuncios, imágenes de eventos pasados, y en varias de ellas aparecía ella, sonriendo, participando, y en más de una, ese hombre a su lado, demasiado cerca para ser solo alguien con quien coincides de vez en cuando, y ahí sentí una punzada directa, física, como si me hubieran dado un golpe seco en el pecho. Me quedé allí un rato, fingiendo interés en otras cosas, leyendo carteles, escuchando conversaciones sueltas, y nadie me dijo nada, nadie me reconoció, y eso me dio una perspectiva extraña, porque me di cuenta de que en ese espacio ella era otra persona, tenía otra narrativa, otra versión de sí misma que no me incluía, y eso dolió más que cualquier imagen explícita, porque no se trataba solo de un acto, sino de una construcción, de una historia paralela. Cuando volví a casa, ya no tenía dudas, tenía una certeza pesada, incómoda, que me acompañaba en cada movimiento, y esa noche, cuando ella me preguntó si me pasaba algo, porque me notaba raro, estuve a punto de decírselo todo, de poner el programa sobre la mesa y preguntarle sin rodeos, pero me detuve, no sé muy bien por qué, quizá porque quería escucharla hablar primero, quizá porque necesitaba saber si sería capaz de mentirme mirándome a los ojos. Pasaron un par de días más en los que yo viví en una especie de suspensión, haciendo lo normal por fuera mientras por dentro todo se desmoronaba, y el momento definitivo llegó una tarde en la que me dijo que tenía que ir a una reunión importante del centro cultural, que volvería tarde, y lo dijo con una naturalidad que me resultó casi ofensiva, como si ya no hubiera nada que ocultar, como si yo fuera parte del decorado, y cuando salió por la puerta, supe que no podía seguir así, que necesitaba enfrentar la realidad aunque me destrozara. No la seguí, no hice nada impulsivo, me quedé en casa, sentado en el sofá, con el programa doblado entre las manos, esperando, no a que volviera, sino a que algo dentro de mí se ordenara lo suficiente como para aceptar que mi matrimonio, tal como yo lo entendía, ya no existía, y cuando por fin volvió, entrada la noche,
cansada pero tranquila, y me miró esperando una pregunta, un reproche, cualquier cosa. Yo solo le dije, con una voz que no reconocí como mía, tenemos que hablar, y en ese instante vi algo cambiar en su cara, una sombra rápida, una comprensión inmediata, y supe que el descubrimiento no había sido unilateral, que ella sabía exactamente de qué estaba hablando, y que a partir de ahí nada volvería a ser igual. La confrontación empezó sin gritos, lo cual fue casi peor, porque nos sentamos uno frente al otro en la mesa del salón, con el programa doblado entre nosotros como si fuera un objeto incómodo que nadie quería tocar primero, y durante unos segundos largos solo nos miramos, yo esperando que dijera algo, ella esperando que yo hablara, hasta que al final fui yo el que rompió el silencio con una frase simple que me salió más cansada que furiosa. Explícame esto, y empujé el papel hacia su lado sin dramatismos, sin levantar la voz, y en el momento en que sus ojos bajaron y reconoció lo que tenía delante, supe que ya no había margen para la mentira improvisada, porque su reacción no fue de sorpresa sino de resignación, una respiración honda, los hombros cayendo un poco, como alguien que sabe que ya no puede seguir sosteniendo una versión incompleta de la realidad. Ella tardó en responder, y cuando lo hizo no fue para negar nada, fue para ganar tiempo. Empezó diciendo que no era lo que parecía, que ese papel no explicaba todo, que había muchas cosas que yo no entendía, y ahí sentí el primer golpe de rabia subir, porque no estaba negando el hecho, estaba cuestionando mi capacidad para comprenderlo, y le dije, ya con la voz más tensa, no me hables como si fuera idiota, dime qué es. Y entonces empezó un discurso desordenado, lleno de pausas y contradicciones, en el que intentaba explicar que aquello había empezado como algo relacionado con el centro cultural, que se habían visto muchas veces, que habían hablado mucho, que se había sentido escuchada, valorada, y mientras hablaba yo notaba como cada palabra iba desmontando la imagen que yo tenía de nuestra vida juntos, no porque fuera nueva, sino porque me daba cuenta de que había existido una narrativa paralela en la que yo no tenía ningún papel. Le pregunté desde cuándo, y ahí dudó, me dio una fecha aproximada, luego la corrigió, luego dijo que no sabía exactamente, y esa falta de claridad me enfureció más que cualquier detalle concreto, porque me hizo sentir que incluso en ese momento seguía midiendo lo que decía, calculando daños, y le solté, sin pensar demasiado, ¿te das cuenta de que no sabes ni cuándo empezaste a dejarme fuera? Y ella se puso a la defensiva, me dijo que no era justo hablar así, que yo también había estado distante, que yo me había encerrado en mi silencio, y ahí exploté de verdad, no gritando, sino hablando rápido, atropellando palabras, diciéndole que mi silencio había sido una reacción a sentirme apartado, no una excusa para que se buscara otra vida, que si algo no funcionaba lo normal era hablarlo, no construir algo a escondidas. Ella respondió con lágrimas, pero no eran lágrimas limpias, eran lágrimas mezcladas con enfado, con reproche, y me dijo que llevaba tiempo sintiéndose sola, que yo estaba ahí pero no estaba, que había intentado hablar conmigo y que yo siempre parecía cansado o ausente, y aunque una parte de mí entendía ese sentimiento, la otra no podía aceptar que esa fuera la justificación, y se lo dije claramente. Sentirte sola no te da derecho a mentirme, y esa frase la golpeó más de lo que esperaba. Porque se quedó callada un momento largo, mirándome como si acabara de entender algo que había evitado hasta entonces. La conversación subió de intensidad, no en volumen, sino en crudeza, empezamos a decir cosas que llevaban meses acumulándose, yo le dije que había notado su distancia, sus cambios, sus salidas, y que había decidido confiar, y ella me respondió que esa confianza la había hecho sentir invisible, como si todo lo que hiciera fuera aceptado sin preguntas, y ahí sentí una mezcla extraña de culpa y rabia, porque me estaba reprochando no haber sido más controlador, y le dije que no pensaba pedir perdón por confiar en mi mujer, que eso era lo mínimo que esperaba de una relación, y ella se levantó de la silla, empezó a caminar por el salón, pasándose las manos por la cara, diciendo que todo se había ido de las manos, que no había sido su intención llegar tan lejos.
Le pregunté si había sido solo emocional o si había pasado algo más, y esa fue una de las preguntas más duras que he tenido que hacer en mi vida, porque mientras la formulaba ya sabía que cualquier respuesta me iba a doler, y ella tardó demasiado en contestar, lo suficiente como para que el silencio se volviera insoportable, y cuando al final dijo no quiero entrar en detalles, entendí que había detalles que no quería que yo conociera, y eso fue casi peor que una confesión explícita, porque me dejó espacio para imaginar, para llenar huecos con suposiciones, y sentí como algo se rompía definitivamente dentro de mí. La discusión siguió durante horas, saltando de un tema a otro, de reproches antiguos a decisiones recientes, de momentos en los que yo me sentí desplazado a momentos en los que ella se sintió ignorada. Y aunque en algún punto intentamos bajar el tono, la verdad es que ya no estábamos hablando para entendernos, estábamos hablando para defender nuestra versión, para no quedar como el único culpable, y en medio de todo eso, ella soltó una frase que se me quedó clavada: no pensé que te haría tanto daño, y no supe si sentir pena o indignación, porque esa frase implicaba que había considerado la posibilidad de hacerme daño y aún así había seguido adelante. Le dije que el daño no era solo por el hecho en sí, sino por la forma, por la mentira sostenida, por la doble vida, por hacerme sentir como un invitado en mi propia relación, y ella intentó acercarse, tocarme la mano, pero la aparté, no con brusquedad, sino con firmeza, porque en ese momento no quería consuelo, quería claridad, y se lo dije, no me toques ahora, dime la verdad, y volvió a llorar, diciendo que estaba confundida, que no sabía qué quería, que todo había sido más fácil cuando no había que dar explicaciones. Esa frase me dejó helado, porque resumía todo, había sido más fácil porque no había responsabilidad, y se lo dije tal cual, claro que era más fácil, no tenías que pensar en mí, y ahí la conversación tomó un tono más oscuro, menos emocional y más frío, porque empecé a darme cuenta de que, más allá del dolor, había una incompatibilidad profunda en la forma en que entendíamos el compromiso, y ella, quizá al darse cuenta de que me estaba alejando, empezó a prometer cosas, a decir que podía cortar con todo, que podía arreglarse, y aunque esas palabras deberían haberme aliviado, lo único que sentí fue cansancio, un agotamiento profundo ante la idea de tener que reconstruir algo sobre una base tan dañada. La confrontación terminó de madrugada, no porque llegáramos a un acuerdo, sino porque ya no teníamos fuerzas para seguir. Ella se fue a la habitación, yo me quedé en el salón, sentado en la oscuridad, repasando cada palabra, cada gesto, y entendí que esa noche no solo habíamos hablado de una traición, habíamos expuesto todas las grietas que llevaban tiempo ahí, y que aunque una parte de mí quisiera creer que aún había arreglo, otra, más honesta, sabía que algo esencial se había perdido, algo que no se recupera solo con promesas ni con buenas intenciones, y esa certeza fue lo que me acompañó mientras amanecía, dejándome claro que lo que venía después ya no iba a ser una simple discusión de pareja, sino una serie de decisiones difíciles que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. La venganza no fue un impulso inmediato ni una explosión de rabia descontrolada, fue algo que se fue formando despacio en mi cabeza durante los días siguientes, mientras convivíamos en la misma casa como dos desconocidos que ya no sabían cómo mirarse sin hacerse daño, y no tuvo nada que ver con hacerle lo mismo ni con humillarla en público de forma burda, sino con recuperar un control que sentía haber perdido, con dejar de ser el tipo al que le pasan las cosas sin poder decidir nada, y para eso. Lo primero que hice fue callarme otra vez, no como antes, no por miedo ni por confusión, sino por estrategia, porque entendí que cualquier palabra de más me iba a poner en desventaja. Empecé a observarla con una frialdad nueva, anotando mentalmente horarios, cambios de humor, excusas, no para seguirla ni para atraparla en nada ilegal, sino para entender hasta qué punto su vida paralela estaba integrada en la oficial, y cuanto más veía, más claro tenía que no iba a conformarme con una disculpa ni con un fue un error. Lo primero que hice fue protegerme. Pedí cita con un abogado sin decírselo a nadie, no para iniciar un divorcio inmediato, sino para informarme, para saber exactamente dónde estaba parado, qué implicaciones tenía todo,
qué opciones reales tenía yo si decidía mover ficha, y esa conversación fue dura pero necesaria, porque me quitó de golpe muchas ideas equivocadas y me dio una claridad fría que me ayudó a pensar mejor. Volví a casa ese día con una calma extraña, una serenidad que a ella le llamó la atención, porque dejó de preguntarme si estaba bien y empezó a preguntarme qué estaba pensando, y yo respondía lo justo, sin mentir, pero sin dar explicaciones, y esa falta de acceso a mis pensamientos empezó a incomodarla. La segunda parte fue social, y aquí es donde mucha gente se equivoca cuando habla de venganza, porque no se trata de contar tu versión a gritos, sino de dejar que la verdad circule de forma natural, sin adornos ni dramatismos. Así que empecé a hablar con personas clave, no con todo el mundo, solo con quienes tenían una relación directa con nosotros, y lo hice con una calma que sorprendía incluso a mí mismo, explicando lo ocurrido sin insultos ni exageraciones, diciendo simplemente que nuestro matrimonio estaba roto porque ella había tenido una relación paralela durante meses, que yo me había enterado y que estaba tomando decisiones. No pedí que nadie tomara partido, no busqué compasión, solo expuse los hechos, y fue curioso ver cómo eso, precisamente eso, tuvo más impacto que cualquier escándalo. Ella se dio cuenta pronto de que algo estaba cambiando, porque empezó a recibir preguntas incómodas, miradas raras, silencios donde antes había normalidad, y una noche me enfrentó. Me preguntó por qué la gente parecía saber cosas que ella no había contado, y yo le dije la verdad, que no pensaba mentir para proteger una historia que no había elegido, que yo no iba a cargar con el peso de su secreto, y que si alguien me preguntaba, iba a responder con honestidad. Eso la enfureció, me acusó de querer destruirla socialmente, de exponerla, y yo le respondí algo que llevaba días rumiando: no te estoy destruyendo, estoy dejando de protegerte, y esa frase marcó un antes y un después, porque entendió que ya no iba a actuar como su escudo. La parte más dura, y quizá la más efectiva, fue cuando decidí desvincularme emocional y prácticamente de todo lo que hacíamos juntos, dejé de acompañarla a eventos, de cubrir ausencias, de justificarla ante terceros, de hacer favores que antes hacía por inercia, y ese cambio se notó enseguida, porque muchas de las cosas que ella daba por hechas dependían de mi presencia silenciosa, de mi apoyo invisible, y al retirarlo, no con rencor sino con coherencia, empezó a sentir el impacto real de sus decisiones. No le grité, no le reproché a diario, simplemente dejé de estar donde antes estaba, y eso, paradójicamente, la descolocó más que cualquier discusión. Hubo una noche especialmente tensa en la que me dijo que sentía que yo estaba siendo cruel, que estaba disfrutando haciéndola sentir mal, y ahí tuve una de las conversaciones más difíciles conmigo mismo, porque tuve que preguntarme si era cierto, si estaba cruzando una línea, y la respuesta fue incómoda pero clara: no estaba disfrutando, estaba haciendo lo necesario para no seguir siendo el único que sufría las consecuencias. Se lo expliqué con calma. Le dije que la crueldad habría sido vengarme a lo grande, humillarla públicamente, mentir, manipular, y que lo que estaba haciendo era simplemente poner límites y actuar en consecuencia, y aunque no le gustó oírlo, no tuvo un argumento real para rebatirlo. La venganza también fue económica, pero no en el sentido de vaciar cuentas ni hacer locuras, sino de separar responsabilidades, de dejar claro que era mío, que era suyo, que hacía yo por voluntad y que ya no iba a hacer, y ese reajuste práctico tuvo un impacto emocional fuerte, porque convirtió una traición abstracta en consecuencias concretas, en decisiones que afectaban al día a día, a los planes, a las comodidades, y aunque nunca la dejé en una situación injusta ni ilegal, sí dejé de facilitarle una vida que se había permitido construir sin contar conmigo. Durante todo ese proceso, yo tenía conflictos internos constantes, porque había momentos en los que la veía derrumbarse, llorar, pedir tiempo, pedir comprensión, y una parte de mí quería parar, abrazarla, volver a intentar arreglarlo todo, pero otra parte, más cansada y más lúcida, me recordaba que esas reacciones venían cuando las consecuencias se hacían reales, no cuando yo estaba sufriendo en silencio, y eso me ayudó a mantener el rumbo,
a no dejarme arrastrar por la culpa mal entendida. No voy a fingir que fue fácil ni que me sentí fuerte todo el tiempo, hubo noches en las que me cuestioné si estaba siendo demasiado duro, si estaba actuando desde el dolor y no desde la razón, pero cada vez que dudaba, volvía mentalmente al momento del descubrimiento, a esa certeza fría de haber sido excluido de mi propia relación, y entendía que la verdadera venganza no era hacerle daño, sino dejar de permitir que su versión de los hechos fuera la única que existiera. Con el paso de los días, el equilibrio de poder cambió, no porque yo quisiera dominar nada, sino porque dejé de estar a la defensiva, dejé de justificarme, dejé de pedir explicaciones que ya no necesitaba, y eso la obligó a enfrentarse a una realidad que había esquivado, la de un marido que ya no estaba dispuesto a sacrificarse para mantener una fachada rota. Esa fue la etapa en la que entendí que la venganza más efectiva no es la que busca aplausos ni revancha inmediata, sino la que te devuelve la dignidad, aunque el proceso sea incómodo, aunque duela, aunque te convierta, por un tiempo, en el malo de la historia para quien no quiere asumir su parte. La última conversación no fue inmediata ni espontánea, fue el resultado de varios días de convivencia tensa en los que ambos sabíamos que aquello no podía alargarse más sin rompernos del todo. Y llegó una noche en la que ya no había reproches nuevos que lanzar ni silencios que sostener, una noche en la que nos sentamos en el salón sin papeles de por medio, sin estrategias, sin terceros implicados. Solo dos personas agotadas que habían compartido una vida y ahora tenían que decidir qué hacer con lo que quedaba. Yo llegué a esa conversación después de haber pasado por fases muy claras dentro de mí. Primero el shock que me dejó funcionando en automático, luego la rabia que me dio energía para moverme y protegerme, después la confusión en la que dudé de todo, incluso de mis propias decisiones, y finalmente una tristeza profunda, no escandalosa, sino constante, que me hizo aceptar que ya no estaba luchando por salvar algo, sino por cerrar bien una etapa. Ella empezó hablando, quizá porque sentía que era su última oportunidad de decir ciertas cosas, y me dijo que no se reconocía en la persona que había sido en los últimos meses, que se había dejado llevar por una sensación de validación que no supo gestionar, que nunca pensó que aquello acabaría destruyendo nuestro matrimonio, y aunque esas palabras podrían haberme conmovido en otro momento, esa noche las escuché con una distancia nueva, no fría, pero sí firme, porque ya no estaba buscando explicaciones ni disculpas, estaba buscando coherencia. Le respondí que entendía que se hubiera sentido perdida, que todos podemos equivocarnos, pero que el problema no había sido solo el error, sino la forma de sostenerlo en el tiempo, la decisión consciente de mentir, de excluirme, de hacerme vivir una realidad incompleta, y mientras hablaba notaba que no había rabia en mi voz, solo cansancio y una necesidad clara de poner las cosas en su sitio. Ella lloró, me pidió perdón de una forma más directa que otras veces, sin matices ni justificaciones, y me dijo que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta para intentar arreglarlo, que cortaría cualquier contacto, que iría a terapia, que cambiaría cosas de su vida, y fue ahí cuando tuve que ser honesto de verdad, no solo con ella, sino conmigo mismo, y le dije que ya no sabía si quería arreglarlo, no porque no hubiera cariño, sino porque algo fundamental se había roto, algo relacionado con la confianza y con la forma en que yo me sentía dentro de la relación. Le expliqué que durante semanas, incluso antes del descubrimiento, me había sentido pequeño, secundario, como si mi presencia fuera opcional, y que después de todo lo ocurrido, la idea de reconstruir eso me generaba más angustia que esperanza. La conversación se volvió más calmada a partir de ahí, menos emocional y más realista, empezamos a hablar de lo que había sido nuestra relación sin idealizarla, de las cosas buenas y de las carencias, de cómo ambos habíamos fallado en comunicarnos, pero también de cómo la traición había marcado un límite que no todos estamos dispuestos o somos capaces de cruzar hacia atrás. Ella me preguntó directamente si todavía la quería, y esa fue una de las preguntas más difíciles de responder, porque la respuesta no era un sí rotundo ni un no simple, así que le dije la verdad, que la quería como parte de mi historia, como alguien importante en mi vida, pero que ya no la quería como mi mujer, como la persona con la que proyectar el futuro,
Y al decirlo sentí una mezcla de alivio y tristeza que me confirmó que esa decisión, por dura que fuera, era la correcta. Hablamos durante horas, repasando aspectos prácticos, pero también emocionales. Ella me preguntó si había alguien más, si mi distanciamiento escondía algo, y pude mirarla a los ojos y decirle que no, que mi venganza no había sido buscar a otra persona, sino dejar de sostener una relación que me estaba desgastando, y creo que en ese momento entendió que lo que estaba pasando ya no tenía vuelta atrás, no porque yo quisiera castigarla, sino porque había cambiado la forma en que yo me veía a mí mismo dentro de esa historia. La aceptación no llegó de golpe, fue un proceso lento incluso dentro de esa conversación. Hubo momentos en los que ella volvía a insistir, a preguntarme si de verdad no había nada que hacer, y yo tuve que mantenerme firme sin ser cruel, explicándole que seguir juntos por miedo, por costumbre o por culpa no iba a ser justo para ninguno de los dos, que merecíamos una vida en la que no hubiera sospechas constantes ni reproches silenciosos. Le dije que no quería pasar los próximos años vigilando, dudando, reconstruyendo una confianza que ya no sentía, y que prefería enfrentar el dolor de una separación honesta que el desgaste de un matrimonio sostenido a base de esfuerzos forzados. Al final de la conversación, cuando ya era de madrugada, hubo un silencio largo, distinto a los silencios anteriores, menos tenso, más definitivo, y en ese silencio sentí algo parecido a la paz, no una paz feliz, sino una aceptación tranquila de que había hecho todo lo que estaba en mi mano para entender, para actuar con coherencia, para no traicionarme a mí mismo. Ella me dijo que no sabía cómo iba a vivir sin mí, que no se imaginaba la casa vacía, y yo le respondí que yo tampoco sabía cómo iba a ser mi vida a partir de ahora, pero que prefería enfrentar lo desconocido desde la honestidad que seguir viviendo en una realidad que ya no sentía como propia. Esa noche no hubo abrazos finales ni promesas de amistad eterna, hubo respeto, hubo tristeza compartida, hubo la sensación de que algo importante se cerraba, y cuando nos levantamos de la mesa y cada uno se fue a una habitación distinta, supe que esa había sido la última conversación como matrimonio, no porque dejáramos de hablarnos, sino porque habíamos dicho todo lo que había que decir para tomar una decisión definitiva. Me acosté sin dormir mucho, pero con la cabeza más clara que en semanas, repasando mentalmente todo el camino recorrido, desde el shock inicial hasta esa aceptación serena, y entendí que el verdadero final no había sido el descubrimiento ni la confrontación ni la venganza, sino ese momento en el que fui capaz de decir en voz alta lo que necesitaba para seguir adelante, aunque doliera, aunque no fuera la opción más cómoda, aunque significara dejar atrás una parte importante de mi vida. Cuando amaneció, la miré por última vez con los ojos de alguien que había compartido un pasado, no con los de alguien que esperaba un futuro común, y esa diferencia, sutil pero profunda, fue la confirmación de que mi decisión no nacía del rencor, sino de una claridad ganada a base de golpes emocionales. Sabía que lo que venía después no sería fácil, que habría momentos de duda, de soledad, de nostalgia, pero también sabía que había cruzado un punto de no retorno necesario, uno que me permitiría reconstruirme sin mentiras, sin silencios impuestos, sin la sensación constante de estar compitiendo con una vida que no era la mía. La conclusión no llegó como un momento claro de cierre, llegó como una sucesión de días normales en los que todo era distinto, porque después de aquella última conversación no hubo un corte brusco, hubo una reorganización lenta de la vida, cajas que se iban llenando sin prisas, horarios que dejaban de coincidir, silencios que ya no pesaban igual porque no estaban cargados de expectativa, y en medio de todo eso yo empecé a entender de verdad lo que había pasado, no desde la rabia ni desde la necesidad de tener razón, sino desde una lucidez incómoda que te obliga a mirarte sin excusas. Los primeros días después de tomar la decisión fueron raros, porque el cuerpo seguía reaccionando como si aún estuviéramos juntos. Me sorprendía pensando en cosas que tenía que contarle, en detalles del día que antes compartíamos sin pensar, y al darme cuenta de que ya no correspondía hacerlo, sentía una punzada breve pero intensa, no de arrepentimiento, sino de duelo, como cuando asumes que algo se ha terminado aunque sepas que era necesario.
Con el paso de la primera semana empecé a notar cambios en mí que no esperaba, una especie de ligereza mezclada con tristeza, como si al quitarme un peso de encima hubiera dejado también un vacío, y tuve que aprender a convivir con las dos cosas al mismo tiempo sin intentar taparlas. Me di cuenta de que durante mucho tiempo había vivido más pendiente de mantener la estabilidad que de escucharme, de sostener una estructura que ya no funcionaba solo por miedo a lo que vendría después. Y aceptar eso fue duro porque implicaba reconocer que no todo lo malo vino de fuera, que yo también había contribuido, no a la traición, pero sí a la desconexión previa, al no saber pedir lo que necesitaba ni poner límites antes. Lo que aprendí de todo esto no tiene que ver con lecciones grandilocuentes ni frases que puedas colgar en una pared, tiene que ver con cosas mucho más simples y más incómodas, como entender que el silencio prolongado no es neutral. Que confiar no significa desaparecer, que amar a alguien no implica dejar de escucharte a ti mismo, y que cuando empiezas a sentirte pequeño dentro de una relación, algo esencial ya está fallando aunque todavía no haya ocurrido nada grave. También aprendí que el dolor no te convierte automáticamente en mejor persona, pero sí te da una oportunidad para elegir cómo actuar, si desde la dignidad o desde la venganza ciega. Y aunque hubo momentos en los que estuve tentado de cruzar líneas, me alegra haberme mantenido en un sitio que ahora puedo mirar sin vergüenza. En cuanto a lo que vino después en mi vida, fue mucho más sencillo de lo que imaginaba y mucho más difícil de lo que esperaba, porque no hubo un nuevo comienzo espectacular ni una transformación radical. Hubo días normales en un piso más pequeño, mañanas silenciosas, rutinas nuevas que tuve que construir desde cero, y en ese proceso aprendí a estar solo sin sentirme incompleto, a ocupar el tiempo sin huir de mí mismo, a aceptar la tristeza cuando aparecía sin interpretarla como un fracaso. Volví a hablar más con amigos a los que había ido dejando de lado, retomé hábitos que había abandonado, no para distraerme, sino para reconectar conmigo, y poco a poco la herida dejó de estar en primer plano, no porque desapareciera del todo, sino porque dejó de definir cada pensamiento. No voy a decir que no hubo momentos de duda, los hubo, sobre todo cuando la nostalgia aparecía disfrazada de recuerdos selectivos, cuando mi cabeza intentaba convencerme de que quizá había sido demasiado tajante, demasiado orgulloso, y en esos momentos tuve que hacer un ejercicio consciente de memoria completa, no quedarme solo con lo bueno, sino recordar también cómo me sentía antes de saber la verdad, esa incomodidad constante, esa sensación de no encajar en mi propia vida, y eso me ayudó a reafirmar que la decisión no había sido impulsiva, sino fruto de un proceso largo y doloroso. Con el tiempo también cambiaron mis sentimientos hacia ella, pasaron del enfado a una especie de distancia serena, no una indiferencia fría, sino un respeto tranquilo por alguien que fue importante y ya no lo es de la misma manera, y eso me permitió soltar la necesidad de entender cada detalle, de cerrar cada interrogante, porque comprendí que no todas las historias necesitan una explicación exhaustiva para terminar, algunas solo necesitan una decisión clara. Dejar de preguntarme por qué hizo lo que hizo fue una liberación mayor de lo que esperaba, porque me devolvió el foco a lo único que realmente podía controlar, mis propias elecciones a partir de ese momento. Hoy, cuando miro atrás, no idealizo nada de lo ocurrido, no pienso que el sufrimiento me haya hecho más fuerte de forma automática ni que todo pasara por algo mejor, pienso algo más simple y más honesto, pasó porque pasó. Porque somos personas imperfectas que a veces no sabemos manejar lo que sentimos, y lo único que realmente marca la diferencia es cómo reaccionas cuando la realidad te obliga a elegir. Yo elegí no quedarme donde ya no me reconocía, elegí no negociar conmigo mismo para sostener una mentira cómoda, y aunque el precio fue alto, también fue justo. Si algo me quedó claro es que el final de un matrimonio no define tu valor como persona ni borra todo lo vivido, pero sí te obliga a replantearte muchas cosas que dabas por hechas, y en ese replanteamiento descubrí que quiero relaciones donde la incomodidad se pueda hablar antes de que se convierta en distancia, donde el conflicto no se evite por miedo, donde la lealtad no sea solo una palabra, sino una práctica diaria. No sé cómo será mi próxima relación ni cuándo llegará ni siquiera si llegará, y por primera vez en mucho tiempo eso no me genera ansiedad,
porque aprendí que estar solo no es lo mismo que estar vacío, y que la paz, aunque a veces sea silenciosa y poco espectacular, vale más que cualquier estabilidad construida a base de renuncias constantes. Cierro esta historia no con orgullo ni con resentimiento, sino con una claridad que me costó mucho alcanzar, la de saber que hice lo que pude con lo que sabía en cada momento, que asumí mi parte sin cargar con culpas que no me correspondían, y que aunque el camino fue duro, hoy puedo mirarme al espejo sin sentir que me traicioné para mantener algo que ya estaba roto. Eso, para mí, es suficiente cierre, no perfecto, no limpio, pero honesto, y desde ahí sigo adelante, con menos certezas que antes, pero con una coherencia interna que no pienso volver a sacrificar por miedo a perder a alguien que ya se ha ido.